Muy buenas tardes a todos y feliz año. Deseemos que este nuevo año venga cargadito de salud, de muchos momentos felices y de muchos perfumes y momentos olfativos que recordar y con los que disfrutar. Bueno, hoy contamos con la presencia también de María Petrucci de Mundo Aromántico para hablar de esa familia olfativa Fougère, esa familia que nace ya en 1882 y que, como nos ocurría con, por ejemplo, la familia Chypre, ¿no?, cuyo nombre viene del lanzamiento de ese perfume que se llama Chypre. Esta familia olfativa nace precisamente por el nombre de una fragancia creada en 1882 por Paul Parquet de la casa Hourigan y que se llamaba Fougère Royal, un perfume denominado de fantasía, especialmente formulado para esas mujeres que en aquella época lo único que encontraban era destilados de aceites esenciales, de flores, y era como que querían salirse un poco de los límites de la zona de confort, como diríamos hoy en día, para explorar nuevos territorios olfativos y crear algo que nos recordase la naturaleza, pero sin ser extraído realmente de la naturaleza. Si traducimos Fougère del francés, en español significa literalmente helecho, pues el helecho es el ingrediente principal sobre el que se centran estas composiciones perfumísticas. Pero fijaros que precisamente el helecho no es que sea una planta muy aromática que digamos, con lo cual obligamos al perfumista a tratar de recrear por diferentes vías un olor que solo existe en su imaginación, que nos traslade como esas cualidades de verdor, de frescor, de humedad, como si estuviésemos dando un paseo por un bosque húmedo. Por eso decimos que es una familia olfativa de fantasía. Entonces vamos a preguntarle a María Petrucci, ¿qué curiosidades nos puedes contar sobre esta familia olfativa Fougère? La familia olfativa Fougère hace referencia a un acorde básico que está compuesto por lavanda, geranio y cumarina. Como podrán imaginar, es un acorde aromático, herbáceo, con matices amaderados y de tabaco. Hace referencia al helecho, ya que la palabra fougère significa eso en francés. Una planta que casi no tiene olor, pero que si nos imaginamos, nosotros nos imaginamos un helecho, nos podemos trasladar a un bosque húmedo y frondoso, ¿no?, lleno de árboles, húmedo. Por eso es que en este tipo de acordes se utilizan materiales como es el musgo de roble, que da esa sensación de humedad, de olor a setas, a tierra húmeda, acompañado de esa sensación de los árboles, de la madera. Entonces hoy vamos a conocer algunos de esos materiales que se utilizan en este tipo de acordes. Como comenté antes, una de las características de la familia Fougère es su faceta herbácea. La estrella de este tipo de notas es la menta. Se utilizan varias especies de menta para extraer su aceite esencial, en algunos casos también el absoluto. La menta arvensis, la menta piperita, que en realidad es un híbrido, peppermint, la llamada spearmint, menta spicata o hierbabuena también se la conoce, menta poleo y por último y menos utilizada la menta citrata, que tiene como unas características más relacionadas con los cítricos. Según la especie que se utilice y también el método de obtención, será el olor, ¿no? Como siempre, eso siempre es algo que recalcamos cuando hablamos de materiales naturales, que el olor depende mucho de la especie, de la cosecha, bueno, un montón de circunstancias que influyen en el olor, ¿no? Por ejemplo, la menta arvensis puede ser más fresca, tiene una característica de ser más fresca por la presencia de altas cantidades de mentol, que es una de las moléculas que le da esa nota característica. Tiene hasta un 70% en algunos casos de mentol. Aquí en la imagen pueden ver que el mentol tiene varios estereoisómeros, que eso depende de cómo sus átomos se organicen en el espacio, ¿no? Tiene varios estereoisómeros posibles, pero el que marco aquí en la presentación es el que es el más común, el que se encuentra en mayor proporción en la naturaleza. Como decía, hasta un 70% puede tener una menta. Imagínense que es muchísimo, ¿no? En algunos casos se extrae el mentol y este producto se vende como menta desmentolada, que también
es utilizada en perfumería. Lo que se hace es enfriar la esencia aproximadamente a unos menos 20 grados centígrados, y de esa forma se cristaliza el mentol, que luego se centrifuga y se separa la parte líquida, que es lo que se vende como menta desmentolada, que de todas formas posee un 40% de mentol, y de esta manera, bueno, se pueden apreciar el resto de las otras notas olfativas que tiene la menta, ¿no? Otros materiales que se utilizan para otorgar ese olor herbáceo que recuerda a la menta, incluso también recuerda al geranio, como recuerdan que les comenté que el acorde de Fougère también está formado por el geranio. Porque el geranio también tiene una faceta fresca y herbácea que está dada por esta molécula, por la presencia de isomentona, que también se utiliza de forma aislada. Otro ejemplo de moléculas que se utilizan de manera aislada y que se comercializan de esa manera es la carbona, que bueno, también tiene distintos estereoisómeros, y uno de los estereoisómeros es más picante que otro. Cuando está en la planta natural se puede apreciar esta característica, que es un poco más especiada y más picante, y que está en mayor concentración en la menta espicata, alrededor de un 75%, está en bastante proporción. Otros de los materiales que también son derivados del mentol y que se utilizan de manera aislada es, por ejemplo, el acetato de mentil, que se puede obtener de forma sintética o también extraer de las hojas de menta. Son las hojas las que se utilizan, en algunos casos también las hojas y las flores, y que tiene olor a menta, bueno, y a geranio, a rosa. El geranio introduje dentro de esta parte que estamos hablando de las mentas, justamente por esa relación que tiene con las mentas en cuanto a moléculas que se hallan presentes. El geranio se utiliza principalmente las familias olfativas en perfumería dentro de lo que es la familia floral rosa, se relaciona con las notas de rosa. Y es así, si uno necesita hacer un perfume floral bien que sea rosa, siempre el geranio va a estar presente, ¿no? Porque forma parte de toda esa parte verde que tiene la rosa, de tallo, hojas y toda esa sensación de verdor que puede tener una rosa. En perfumería se utiliza su aceite esencial, que se obtiene al destilar por arrastre de vapor las hojas y flores de distintas variedades de Pelargonium. El más común es el Pelargonium graviolens. Muy interesante, María. Me gustaría ahora que hablásemos de otro ingrediente que vamos a trabajar también en los talleres de elaboración con esa temática invernal o Fougère que estamos trabajando en este mes, sobre todo a final de mes de forma presencial en Madrid y Vigo, que es el Ocmus, que es el musgo de roble. ¿Qué nos puedes contar sobre este ingrediente? Otro de los ingredientes es el musgo de roble, lo que se conoce como el musgo de roble, porque la realidad es que es un líquen, no es un musgo, que es la simbiosis entre un hongo y un alga, que científicamente se llama Evernia prunastri y que crece comúnmente en distintas zonas como Europa, Marruecos y Argelia. De este material se obtiene mediante la extracción con alcohol del respectivo concreto, que el concreto se extrae por solventes volátiles, el absoluto, que es lo que mayormente se utiliza en bajas concentraciones, ¿no? Porque es un material muy invasivo, muy potente, que le da mucha personalidad a los perfumes y no es necesario usar mucha cantidad para reconocer y para que tenga presencia su olor. Así es, María, es un ingrediente tan potente o, como tú decías, tan invasivo que hace falta muy poquita cantidad para reconocer su presencia y marcar como su estructura. Fíjate que los talleres de elaboración aprendiz de perfumista que tenemos programados para final de mes vamos a trabajar con otros ingredientes de la familia olfativa Fougère de origen natural y en una dosis bastante generosa, pues la mayoría de las diluciones que trabajamos en perfumería para hacer prácticas, sobre todo, normalmente es un 10%, sin embargo nosotros vamos a trabajar todos los ingredientes de origen natural al 20%, exceptuando el musgo de roble, del que solamente vamos a utilizar una dilución del 1%. Esto nos da idea del grado de intensidad que proporciona la mezcla. Además también
tiene un color bastante oscuro. Ustedes bien saben que a veces, o la mayoría de las veces, los perfumes se prefieren de colores más claros, bueno, salvo algunas excepciones, ¿no? Este material está restringido. Al estar restringido por cuestiones de que puede producir alguna alergia, piel, también se utilizan materiales de síntesis como Evernil. Evernil es un nombre comercial. Es esta molécula que vemos aquí, que es el ácido beta resorcílico. Y su olor es también muy característico. Huele suave, bastante suave, amaderado y a musgo. Se reconoce fácilmente ese olor. Con respecto al absoluto del musgo de roble, todo depende del origen, ¿no? Como hablábamos también en el caso de la menta. Pero su característica olfativa principal, o sus características olfativas principales, son: huele a tierra húmeda, a maderas, a setas, y es por eso que forma parte y acompaña muy bien a otros tipos de acordes también, como los acordes balsámicos, los chipre, que también son fácilmente reconocibles, aromáticos, en este caso Fougère. No es el único que se utiliza el musgo de roble, porque también se utiliza el musgo, el liquen que crece en otros árboles, ¿no? El musgo de roble se conoce como oacmos y los otros se conocen como trimus, que huele más a alga, los que son de árbol. No huele tanto a tan amaderado y tan a setas, sino que tiene una connotación un poco más acuática, bueno, a alga. Por eso también combina muy bien con acordes acuáticos acuosos, ¿no? Muy bien, María. Otro de los ingredientes que vamos a trabajar en nuestros talleres de elaboración en esta categoría olfativa Fougère es el haba tonka, con esa predominancia de la cumarina. ¿Nos podrías hablar un poquito del absoluto de haba tonka? El absoluto de haba tonka se obtiene de tratar con alcohol el concreto obtenido de los frutos de Dipteryx odorata. Lo que se obtiene es un semisólido que es de color ámbar, amarronado, más bien claro. A veces cuando cristaliza se encuentra más brito, quizás está un poco más claro, y luego cuando se lo calienta se hace un poquito más oscuro. Que tiene un olor dulce, herbáceo, a cumarina, ya que posee una alta concentración de la misma. A veces hasta un 40% puede contener de cumarina. Es por eso que este material también se encuentra bastante sólido y se pueden ver los cristales cuando uno trabaja con este material. Entonces, para manipularlo bien hay que calentarlo a baño María lentamente, homogeneizarlo bien. Y también ese olor se lo relaciona con el tabaco, no por el olor real de la hoja de tabaco, sino por todo el proceso que sufre el tabaco para la producción del mismo, ¿no? Es en el proceso de manufactura se utilizaba un tipo de tintura de haba tonka, que en algunos lugares, por ejemplo en Alemania, ya está prohibido su uso para tal fin, porque en varios estudios se ha descubierto que para los roedores puede ser hepatotóxico. Esto nos indica que si bien no es un material todavía prohibido, sí es un material restringido, por tanto cada vez su presencia va a ir siendo menor en los perfumes comerciales. ¿A que sí? Este material se usa como fijador. Disculpen, con respecto a la toxicidad, no significa que para el humano sea hepatotóxico, pero siempre los estudios de toxicidad se comienzan con ratones o con animales, luego se va pasando, se va subiendo hasta llegar a poder hacer ensayos con humanos, que en la mayoría de los casos, pero bueno, por el momento no está aprobado que sea hepatotóxico para los humanos, pero se va restringiendo. ¿Ves lo que te decía? Incluso, por ejemplo, para elaborar gin tonics, hasta hace unos años era como un ingrediente muy habitual y cada vez se va ofreciendo menos. Se usa como fijador porque da la sensación de calidez y dulzor. La cumarina tiene esta estructura que vemos aquí en la pantalla, es de la familia de las benzopironas y es uno de los primeros materiales de síntesis que se comenzaron a utilizar en perfumería. Así es, yo creo, si no recuerdo mal, yo creo que es la primera molécula que se logra aislar
por síntesis en laboratorio en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, María, me gustaría que nos hablases de otro ingrediente de síntesis, el dihidromircenol, que vamos a utilizar también en estos talleres de elaboración Aprendí de perfumista, dando a los alumnos la posibilidad de aportar a su receta libre, que vamos a ver qué sale de ahí, como ese toque de frescor ligeramente cítrico. ¿Qué nos puedes contar sobre el dihidromircenol? En contraposición con esa nota así como dulce y balsámica que hemos visto de la batonca, pues a veces en este tipo de acordes se introduce como esa serie de notas que aportan la sensación de frescor, ¿no? Como es el caso del dihidromircenol. Es un derivado terpénico con un olor muy fresco, chispeante, que recuerda a la lima. Si lo tenemos que colocar dentro de un cítrico, se podría decir que recuerda a la lima, por esa calidad de limpio, ¿no? Y que otorga a los acordes Fougère un aire de modernidad y liviandad. Es un olor fácilmente reconocible. Todos los que alguna vez olieron perfumes como el Cool Water, donde hay sobresaje de este material, seguramente que reconocen este olor. Y dentro de esta familia olfativa Fougère también incluimos la lavanda. La lavanda. Se diferencian 3 grandes grupos aromáticos relacionados con este olor, ¿no? Es la lavanda propiamente dicha, que es la lavanda angustifolia, los lavandines, que son híbridos entre la angustifolia y la latifolia, y los espliegos, que es latifolia. En cuanto a composición química del aceite esencial, que es lo que se utiliza en perfumería, aunque también se utilizan los absolutos, se pueden distinguir varios compuestos aromáticos que digamos que guían el olor: el linalol, el acetato de linalilo y el alcanfor, siendo la lavanda verdadera más rica en acetato de linalilo, que tiene un olor más cítrico relacionado con la bergamota, sacándolo de toda la pesadez de la batonca, de la cumarina, del mousse de chêne y de todas las maderas. Lo que tiene la lavanda verdadera es menos cantidad de alcanfor. Se conoce como un olor bastante fresco y a su vez también algo rústico. Es por eso que los lavandines y los espliegos son más rústicos y tienen ese olor un poco más fresco. Muchísimas gracias, María de Mundo Aromántico, por esta interesantísima introducción al mundo de la familia Fougère. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda que queráis formular. Aprovechar el momento. Fenomenal. Bueno, pues si no hay más preguntas, daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra conexión, por brindar con nosotros con nuestras tazas de formación perfumes, y recordaros que el próximo jueves a las 7 de la tarde en directo por Instagram nos conectaremos con María Eugenia en su perfumería Sanchotena para hablar de su propuesta de fragancias comerciales elegidas para esta familia olfativa Fougère. Os esperamos a todos. Muchísimas gracias y feliz y perfumado fin de semana. Un besote. Hasta luego. Chao.